Bendiciones, 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 amados hermanos, por acá saludándoles desde el corazón de la Unión Americana. Para todos ustedes los que están allí en cualquier rinconcito de este lindo planeta Tierra, ¿verdad? De este planeta glorioso que el Señor nos ha regalado para que nosotros lo habitemos. Gloria al Señor Jesucristo. Bendiciones, bendiciones por ahí a mi hijo que está conectado, ¿verdad? Para escuchar palabra de nuestro Señor Jesucristo. A Junior, a Junior, gloria al Señor Jesucristo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a meditar un par de minutos. Le iba a decir un par de segundos, pero un par de minutos, gloria a Dios. Mateo capítulo 5, verso 6, dice la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bendito Dios, gracias por una nueva oportunidad que nos regala de estar en este lugar para seguir aprendiendo, Señor, porque cada vez aprendemos más de ti. Padre, gracias. Toma el control de este momento, toma el control de este lugar. En el nombre de Jesús te pedimos bendigas a todos los que estén ahí, Señor, conectados en este preciso momento. Gracias, mi Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 5, verso 6. Mi hermana Elba Lucero, Dios le bendiga. Ojalá les esté yendo bien por allí, ¿verdad? Gloria al Señor. Bendito el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cualquiera pudiera decir, claro, es lógico, ¿verdad? Cualquiera pudiera decir, sí, claro, si tenemos hambre, pues vamos a ser saciados. Sí, pero ahí hay algo importante que nosotros podemos destacar. Pero ¿qué tanto buscamos el alimento? Esa es la situación, ¿verdad? Podríamos tener hambre, pero si no vamos a esa refrigeradora, si no vamos a esa estufa, entonces esa hambre no será saciada. Gloria al Señor Jesucristo. Por más que tengamos ahí llena la refrigeradora o qué sé yo, por ahí. Incluso puede haber comida preparada. Pero si nosotros no vamos a tomar esa comida para alimentarnos, entonces no vamos a ser saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por qué? Porque van a buscar el alimento si tienen hambre. En esta oportunidad vamos a estar un par de minutos por acá compartiendo la palabra del Señor. Bendito Dios. Amén, hermana Elba. Amén. Bendiciones. Saludos a nuestro hermano ahí y a nuestra hermana también, hermano Juan Lucero, nuestro pastor Juan Lucero, y nuestra hermana Stephanie, ¿verdad? Por ahí, por donde estén. Gloria al Señor Jesucristo. En el libro de Éxodo capítulo 12, el Señor nos regala una porción maravillosa en la que vamos a estar viendo unos principios que tanto para usted y para mí y para todos aquellos que querramos saciarnos, pues es importante que los tomemos en cuenta. Y vamos a leer desde el versículo número 1. El tema del capítulo 12 de Éxodo tiene algo que dice la Pascua. Gloria al Señor Jesucristo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán
uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, o sea, estamos hablando de perfección, ¿verdad? El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y pan y sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano Jorge, Dios me lo bendiga allá en El Salvador. Bienvenido, mi amado hermano. La Pascua. En vísperas de salir de las tierras de Egipto, el pueblo de Israel, sabemos que estaba esclavo, ¿verdad?, en la tierra de Egipto. Pero antes de salir de allí, el Señor les ordenó todo lo que nosotros acabamos de leer acá. Le ordenó que tomaran un cordero por familia, que a los 4 días de haberlo tomado, o sea, el día 14, que lo inmolaran, y le dio una serie de instrucciones y debían hacerlo tal y como el Señor lo ordenaba. Porque la palabra del Señor nos insta a nosotros a que nosotros debemos vivir una vida conforme a lo que Él nos dice en su palabra, tal y como Él lo ordena. Anoche estábamos hablando de un tema y les decía a mis hermanos de que nunca debe apartarse de nosotros la palabra de la ley. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué antes de entrar al pueblo a tierras de Canaán. De nosotros no debe apartarse la palabra de Dios. Nosotros siempre tenemos que estar siendo obedientes a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Moisés, aquel gran caudillo, hace en este preciso momento. Le ordena al pueblo lo que Dios le había dado. Le transmite al pueblo todas las instrucciones de lo que tenían que hacer antes de salir de la esclavitud. La Pascua entonces tiene un contexto de libertad. La Pascua entonces simboliza que iban a pasar de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, porque el pueblo estaba esclavo, estaba más muerto que vivo ahí donde está. Los estaba oprimiendo Faraón en las tierras de Egipto. Iban a pasar de muerte a vida. Y era la Pascua, en realidad la celebran como un recordatorio de esa esperanza de que Dios les había dado, de que les iba a regalar, les iba a dar esa tierra prometida. Y ahora esa esperanza que ellos habían mantenido por un montón de años, ahora ya estaban viendo una luz al final del túnel. Por lo tanto, la Pascua es una fiesta que se celebra, es como una acción de gracias por haberlos librado de esa esclavitud. ¿Sabía que eso fue lo que hizo el Señor con nosotros? Dios eso mismo hizo con nosotros. Nos trajo de las tinieblas a la luz. Nos trajo de esa esclavitud a la libertad. Nos trajo de esa muerte y nos dio vida. ¿Cómo fue que el Señor hizo eso? ¿Cómo fue que nuestro Dios hizo eso? Proveyéndonos
un cordero. Juan el Bautista dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero que Dios le dice a Moisés que prepare allá, antes de salir de Egipto, es un tipo del Cordero de Dios que más adelante iba a venir a quitar el pecado de toda la humanidad. Entonces vamos a ver un par de principios que nos regala el Señor en esta porción de la palabra del Señor. En primer lugar, el Cordero dice la palabra que tenía que ser comido. Claro que sí, tenía que ser comido. Dios les dice, preparen el Cordero y se lo van a comer. Asadito, qué rico, ¿verdad? Pero eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Comernos ese Cordero que Dios nos ha provisto, el Cordero de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está allí para que nosotros nos alimentemos día y noche, nos alimentemos las 24 horas de ese pan de vida que Dios nos ha regalado. Debía ser comido. Usted y yo debemos alimentarnos de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la palabra del Señor nos dice que debía ser completamente comido. Y esto es importante que nosotros lo veamos porque son principios que nosotros tenemos que atesorar, son principios que nosotros debemos llevar para que nuestra vida en Cristo sea lo más, como estamos hablando de alimentación, mire qué bonito es esto, lo más saludable posible. El tema de hoy nos dice la importancia de la comunión. ¿Cuál comunión? Todo lo que tiene que ver con el Cordero de la Pascua tiene que ver con esa comunión entre Dios y el hombre. Tiene que ver con esa comunión entre nosotros y todos aquellos, o mejor dicho, para ser un poco más resumido, entre nosotros y nuestro prójimo. ¿Qué comunión tenemos nosotros con Dios? ¿Qué comunión tenemos nosotros con nuestro prójimo? Hermano, ¿qué tiene que ver eso del Cordero con la comunión? Dice que tenía que ser comido completamente. Entonces viene una pregunta. ¿Qué tanto nos estamos alimentando nosotros de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tanto nos estamos alimentando nosotros de ese alimento que el Señor nos ha dado? ¿Cuántas veces acudimos nosotros al día a ese alimento que Dios ha provisto para que nosotros nos estemos nutriendo día a día? Y esto es digno de reflexionar. ¿Qué tanto vamos a esa nevera espiritual? ¿Qué tanto acudimos al Señor nosotros? ¿O será que estamos alimentándonos a la mitad? ¿Será que estamos agarrando la mitad? El medio cordero dice que debía comerse completamente. ¿Estamos agarrando nada más una parte o estamos alimentándonos completamente del Señor? Estamos alimentándonos del Señor por un lado y estamos alimentándonos por el otro lado, comiendo comida chatarra. ¿Qué en realidad es lo que estamos haciendo? Eso es digno de meditar en esta semana y que nosotros podamos en este caminar en Cristo andar lo mejor posible como el Señor nos indica en su palabra. También dice el principio, o esta palabra del Señor nos regala otro principio, acá valga la redundancia, que debía ser comido por todos. El libro de Juan, capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha provisto ese cordero para que pueda ser comido por todos. Dios ha provisto al cordero para que todos se alimenten de él.
Dios no ha provisto 2 corderos. Dios no ha provisto un cordero y por allá otro tipo de alimentación. Dios ha provisto un cordero para que solamente de Él seamos nosotros alimentados. Y todo aquel que llega a Él, ese se va a saciar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Porque buscarán ese cordero para poder llenarse, para ya no tener hambre jamás. Aleluya, gloria al Señor. Comido rápidamente, dice el otro principio. Comido rápidamente. En estos tiempos que estamos viviendo, ya no hay tiempo para perder el tiempo, valga la redundancia. Ya no tenemos tiempo para estar alimentándonos con comida chatarra por allá afuera. Ya no tenemos tiempo para estar allá afuera haciendo cosas que no tenemos que hacer. Tenemos que darnos prisa para alimentarnos del Señor. Nosotros que estamos en Cristo debemos alimentarnos cada vez más, saturarnos cada vez más. Y aquellos que aún no han venido a este alimento espiritual, es necesario que se den prisa, es necesario que no demoren, es necesario que sea hoy. Hoy es el día de salvación, dice la palabra del Señor. Comido rápidamente. Es más, vamos a leer el verso 11, creo que ahí está. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. No demores, no pierdas más tiempo. Tú que no has conocido al Señor Jesucristo, tú que aún no te estás alimentando de lo que en realidad Dios dejó para alimentarnos, ven a Él. Hoy es el día en que tú puedes tomar de ese alimento y serás totalmente saciado. Jamás volverás a tener hambre. Y usted y yo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, es importante que todos los días estemos llegándonos al Señor. Es importante que las 24 horas nosotros estemos, como decimos por allá en mi país, en pie de lucha, saturándonos de ese alimento. Bendiciones, ángeles. Dios te bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Es importante que las 24 horas nosotros estemos allí saturándonos de la palabra del Señor. Comido rápidamente, dice la palabra del Señor. Vea lo que vamos a ir destacando porque es importante que lo atesoremos en nuestro corazón. Dice que cada hombre según su comer. El cordero estaba allí provisto. El cordero estaba allí preparado. Y cada hombre tenía que comer según ese apetito que sentía. Pero el cordero debía ser comido completamente. Entonces resulta por acá otra pregunta para usted y para mí. ¿Con cuánto apetito nosotros estamos buscando del Señor? Dice que debía ser comido según su comer, según el apetito que cada quien tenía. ¿Con cuánto apetito, qué tanta hambre, qué tanta sed del Señor tenemos nosotros? ¿Con qué ansiedad nosotros buscamos ese alimento de Dios para alimentarnos? ¿Será que estamos siendo saciados? ¿Estamos buscando al Señor como en realidad Él lo indica? ¿Estamos buscando al Señor? ¿Nos estamos alimentando de ese Cordero de Dios en realidad como Él quiere que nos alimentemos? ¿O simplemente estamos nada más yendo a oler nada más ese Cordero?
A veces nos conformamos con el olorcito, ¿verdad? Decimos, no, ya me llené, solo con el olor me llené, decimos nosotros, secularmente hablando. Pero espiritualmente hablando, usted y yo tenemos que saciarnos. Por eso al principio dijimos, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y Dios quiere que tanto usted como yo nos alimentemos completamente de ese cordero que Él ha provisto allá en la cruz del Calvario. Porque para eso Él nos lo regaló. ¿De qué sirve que Dios haya mandado a su Hijo? ¿De qué sirve que Dios haya puesto ese cordero allí y nosotros no nos alimentemos de Él? ¿Ve qué importante es entender lo que Dios nos quiere hablar? ¿Ve qué importante es comprender la palabra del Señor? Cada uno según su comer. Bendito sea el nombre del Señor. Otro principio que debemos atesorar. Dice la palabra del Señor que tenía que ser compartido por toda la familia. No había ni un familiar que dijera yo no quiero. Verónica Mendoza, bendito el Señor. Bienvenida, bienvenida. Saludos a toda la familia. Amada familia, conocidos de San Cristóbal, gloria al Señor. Dice que tenía que ser compartido por toda la familia. O sea, nos sentábamos a la mesa y todos teníamos que comer. Nadie podía decir no quiero, nadie podía decir no me gusta, nadie podía decir ahora no, sino más tarde. Tenía que seguir las instrucciones específicas que Dios le había dado al pueblo por medio de Moisés, y toda la familia tenía que participar en ese alimento. Usted y yo, como hijo de Dios, tenemos que participar todos de ese alimento espiritual que Dios nos regala día a día. Al principio dije, ¿qué tanto nos acercamos? ¿Qué tanto, con qué apetito nosotros comemos del Señor? Porque es un mandato de Dios que día a día nosotros tenemos que comer. Todos tenemos que comer. Dios le dice a Josué, antes de darle la orden de entrar a la tierra prometida, de que metiera al pueblo a la tierra prometida, que no se apartara de su boca el libro de la ley, ni de día ni de noche. Eso implica que tenía que estarse alimentando de la palabra día y noche. Al igual nosotros, hoy en el nuevo pacto, el Señor dice que Él es el pan de vida. Por lo tanto, si nosotros queremos estar saciados, tenemos que alimentarnos día y noche. Esa palabra no debe faltar ningún momento de nosotros. Tenemos que estar siendo saturados de esa palabra, saciados de esa palabra, y tenemos que comer absolutamente todos. Fíjese, todo el cordero y todos, o sea, ese cordero debía terminarse. Hechos 16:31 dice, lo vamos a leer. Si usted tiene por ahí la Biblia así rapidito, voy un poco rápido porque no los quiero entretener mucho. Un verso muy conocido, todos se lo pueden de memoria. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el Señor, tú y tu casa. Alexis, bienvenido Alexis. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto nos habla de compartir. ¿Cuántos de nosotros, lamentablemente, nos conformamos con ser salvos nosotros y no compartimos ese cordero, ese alimento de Dios a los demás? Y nos quedamos con la mitad de este verso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Como que nada más lo leemos ahí y no practicamos lo que dice el resto. Y tu casa. O sea, habla de que nosotros tenemos que compartir ese cordero de Dios.
Habla de que nosotros tenemos que extender el evangelio a nuestra familia. ¿Cuánta familia de nosotros aún no conoce del Señor porque nosotros no le hablamos del Señor? Ahora, si le hablamos, esa es otra cosa. Pero ¿a cuántos de nuestros familiares no les hemos hablado de la palabra del Señor? ¿Con cuántos de nuestros familiares no hemos compartido ese Cordero Divino? Este es un principio que también nos manda el Señor a que lo pongamos en práctica. Compartir el Cordero con los demás. Habla de comunión, habla de unidad. Habla de no ser egoístas, habla de no ser egoístas. Porque muchas veces nosotros decimos, yo ya soy salvo. Y pues los demás si quieren que vengan, nosotros tenemos que hablarles. Nosotros tenemos que llevar ese evangelio. Nosotros tenemos que decirles, Cristo les ama. Aquí Dios ha provisto un cordero para saciar esa hambre que ustedes están padeciendo. Vengan a Él, aliméntense de Él. En esta porción de la palabra de Dios encontramos algo muy cierto, una posibilidad, pero el Señor nos da la solución a esa posibilidad. Dice de que si el cordero era demasiado grande y la familia era muy pequeña y no se lo podían comer, debían invitar. Lo voy a decir de otra forma, debían unirse con el vecino cerca, el vecino más cercano, para que pudieran entre las dos familias comerse el corderito. O sea que debemos tener comunión nosotros con nuestra familia, nosotros con nuestros vecinos, nosotros con nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que tener comunión. ¿Pero comunión para qué? ¿Qué es lo que estaba compartiendo ahí? ¿Qué es lo que Dios les dio para compartir? El cordero. No vamos a ir a compartir otras cosas. Vamos a ir a compartir el Cordero de Dios, porque ese es el alimento que sí o sí el ser humano necesita para poder mantenerse saciado. No hay otro. Dios no ha provisto otro alimento. Todo aquel que se esté alimentando de otra forma está desnutrido espiritualmente. Solamente el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es el que puede saciar esa hambre de justicia. Y debemos nosotros compartirlo. Eso nos habla de una comunión. Comunión con Dios y comunión con los demás. Cuando nosotros vamos a la parábola, ¿se acuerdan de la parábola de las bodas? La palabra del Señor nos dice que lo que ahí abundó fue la comida. Todo estaba preparado. Todo estaba preparado. Lo que hizo falta fue personas para que pudieran comer. Pero ¿por qué hace falta personas para que puedan comer? En aquel caso de la parábola, pues fueron, los invitaron y ellos rechazaron llegar a las bodas. Pero en nuestro caso, este sería como un examen. Nosotros estamos invitando a que vengan a alimentarse del cordero, o nosotros estamos siendo conformes con solamente alimentarnos nosotros. Tremenda pregunta, ¿verdad? Tremenda pregunta digna de respondernos nosotros y comenzar a reflexionar en lo que la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice. Porque lo que más abundó en esa boda fue la comida. Y eso nos habla también de que el Señor Jesucristo basta. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo basta. Por muy grande que sea la familia, ese Cordero basta. Es demasiado grande. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. No hay nadie más grande que nuestro Dios. Hay un coro que dice: grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Así que todas las familias de este mundo, por muy grande, por muy enorme que sea la familia, se queda pequeñita
para lo que Dios puede hacer con ellos. Se queda pequeñita para lo que Dios le puede saciar. Todas las necesidades son saciadas siempre y cuando nosotros estemos alimentándonos correctamente del Señor. Aquí encontramos otro principio que es importante analizarlo. Dice que una familia había la posibilidad de que fuera pequeña y que el cordero era bastante grande. Y que esa familia no iba a poder con ese cordero porque era demasiado grande. Y debía llamar, ¿verdad? Como lo dije anteriormente. Entonces viene otro principio para nosotros. Una sola familia no basta para hacer todo el trabajo en la obra del Señor. Una sola familia no basta. Dice la palabra del Señor. Es más, el Señor mismo lo dijo. La mies es mucha, los obreros pocos. Una sola familia no basta para el trabajo del Señor. Así que nosotros debemos meditar en eso, debemos comprenderlo y debemos invitar a los demás, debemos invitar al vecino para que venga y se una con nosotros a alimentarse y poder alimentar a las demás personas. ¿Cuánta necesidad hay en la iglesia? ¿Cuánta necesidad hay en la obra de Dios? Vamos a visitar enfermos, hay que ir a las cárceles, hay que ir a los hospitales. ¿Cuánta necesidad usted podría mencionar que hay en la obra de Dios? Adentro de la iglesia, ¿cuánta necesidad hay? ¿Cuánto trabajo hay? Y una sola familia no basta para alimentarse. Debe compartir con los demás esa alimentación. Deben unirse para poder trabajar en la obra del Señor. Y es importante que lo entendamos porque muchos de nosotros se nos dice que si queremos trabajar y decimos no. Si nosotros decimos que queremos trabajar, si a nosotros nos dicen, que si queremos trabajar y nosotros decimos no, es como que si nosotros le dijéramos, como dije al principio, no a ese cordero que Dios ha puesto ahí para que nos alimentemos. Al principio mencioné unas palabras y las voy a repetir. Dios provee ese cordero para alimentarnos, no solo para olerlo, no solo para verlo. Cuando se nos dice que hay trabajo en la obra del Señor, desea trabajar y nosotros decimos no. Bueno, nosotros no nos queremos, nosotros solamente queremos oler el corderito de Dios. Pero hay personas que sí, trabajan en un área, trabajan en otra y trabajan en otra. Como dijimos en un principio anterior, cada quien conforme a su apetito. Se va a alimentar conforme a su apetito y así también será saciado. Bendito sea el Señor. Entonces, ya para ir terminando, nosotros debemos invitar a las personas. Si la persona viene, gloria al Señor Jesucristo. Nos ayuda a comer, ¿verdad? Nos ayuda a alimentarnos. Y nosotros ya no vamos a cargar. En aquel día el Señor dice la palabra que si nosotros no le hemos hablado a las personas y esa persona se pierde, nosotros vamos a tener que cargar con esa situación. ¿Alguna consecuencia habrá? Pero si nosotros les hablamos, les invitamos y no lo aceptan, bueno, entonces ni modo, ¿verdad? No quisieron. Pero nuestro compromiso es compartir el Cordero de Dios para alimentarnos juntos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, debemos dejar a un lado el egoísmo. Debemos dejar eso de que yo ya soy salvo. Y pues si aquellos vienen, pues que vengan, y si no, no. Debemos dejar eso de que, no, yo me dedico a trabajar en la obra de Dios y si aquel quiere trabajar, está bien. Si aquel no quiere, pues está bien. No, nosotros siempre tenemos que compartir, tenemos que animar. Dora Flores, mi madrecita, por allá en San Martín, Dios le bendiga.
Tenemos que compartir, tenemos que animar para que entren a comer junto a nosotros. Eso habla de comunión, eso habla de unión. Nosotros vemos la Pascua así nada más como es algo que celebraron antes de salir de Egipto. Pero ¿cuánto podemos aprender de ahí? ¿Cuánto podemos aprender para mantenernos unidos? No solamente en la iglesia, en la familia, en el trabajo, si estamos estudiando, allá en la escuela, en la universidad, mantenernos todo el mundo unidos. Podemos aprender mucho de esta enseñanza de la Pascua. Cristo es nuestra Pascua hoy en día. Cristo es el Cordero de Dios. Y cuando nosotros nos alimentamos de acuerdo a la palabra de Dios, como Él lo indica, cuando acudimos a Él, nosotros somos muy bendecidos. Se abre la llave de los cielos y somos bendecidos. No importa el área, decía yo anoche a mis hermanos, no importa el área en donde estés pasando una situación, la necesidad que estés pasando, el Señor Jesucristo es la solución. Una pareja, Dios la provee. ¿Por qué? Porque estamos en el Señor. Ahora, ¿por qué la provee y cuándo la provee? Cuando el centro de nuestra vida es el Cordero de Dios. Necesitamos un trabajo, Dios lo provee siempre y cuando Él sea el centro de nuestra vida. Necesitamos una carrera, culminarla, quizás economía, Dios provee siempre y cuando nosotros estemos poniéndolo a Él en primer lugar, que Él sea el centro, que nos alimentemos siempre de Él. Y así podríamos enumerar una serie de cosas. Personas que desean un hijo, quizás estériles y están deseando un hijo, Dios lo provee siempre y cuando el centro de nuestra vida sea ese Cordero bendito. Él es nuestro alimento, de Él tenemos que estarnos saciando día y noche. ¿Sabe que la iglesia del Señor, ya para concluir, sabe que la iglesia de Cristo ha sido bendecida a través de la historia? Y suena lógico, claro que suena lógico. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el Cordero de Dios. Por más que el enemigo pueda hacer y deshacer, ¿qué no ha hecho el enemigo desde que la iglesia nació hasta el día de hoy para poderla destruir? Y no ha podido, no puede y no podrá. Porque es la iglesia de Cristo Jesús. Es el Cordero mismo. Es el cuerpo de Cristo. Es la cabeza y el cuerpo. La iglesia. Estoy hablando de la iglesia global. Pero si usted y yo como congregación local queremos ser bendecidos, nosotros tenemos siempre que estar alimentándonos del verdadero alimento. Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Cuando entendamos eso, cuando comprendamos eso, la iglesia, estoy hablando de la iglesia local, será fructífera. La iglesia local será fructífera porque se estará moviendo en esa dirección. Cristo el centro. Si Cristo es el centro, no hay división. Si Cristo es el centro, siempre habrá comunión. Si Cristo es el centro, tanto de nuestra vida afuera, nuestra vida personal, nuestra vida individual, como nuestra congregación, si Cristo es el centro en ambas partes, la congregación será fructífera en todas las áreas que tenga que estar trabajando. Habrá una visión, no estaremos viendo nada más hacia la pared. Pasaremos, nuestra visión pasará de la pared. Ampliaremos el círculo. Nosotros estamos llamados a ampliar ese círculo, a extender el evangelio. Estamos llamados a llevar el evangelio. Ese Cordero de Dios tiene que llegar hasta el último rincón del mundo. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro compromiso. Compartirlo para que sea fructífera una congregación. El Cordero de Dios tiene que llegar hasta el último rincón del mundo.
¿Qué tiene que ver el último rincón del mundo con que la iglesia local sea fructífera? Porque esos son los frutos, se van a ver allá. Anteriormente, creo que anoche dije, los medios estos que nosotros tenemos que darle un buen funcionamiento. Son bonitos, ahí tenemos de todo, pero ¿qué? Es más, mire, ¿qué alimento estamos buscando nosotros en las redes sociales? Cuando entramos a las redes sociales, ¿qué buscamos ahí? ¿Buscamos alimento espiritual? ¿O buscamos solamente cosas que no nos edifican? El tiempo ya se está terminando. Y mientras más esté terminando el tiempo, nosotros más tenemos que estar saturados del Señor. Queremos tener una comunión perfecta como Dios manda. Debemos seguir esas instrucciones que el Señor nos deja. Queremos tener esa comunión con Dios y esa comunión con los demás. Pues tenemos que alimentarnos como debe ser, donde debe ser, de lo que debe ser. Y debemos compartir ese alimento con los demás. Y entonces vendrán esas bendiciones. Como decía el tema, la importancia de la comunión. Lo importante de estar en comunión es que vienen bendiciones. Lluvia de bendiciones vendrán a nosotros. Debemos comprender todos estos principios. Si no, estaremos caminando en dirección contraria. Y Dios quiere bendecirnos, pero quiere que caminemos en la dirección correcta, la dirección que Él nos ha trazado. Gloria al Señor. Amado hermano, que el Señor me lo bendiga grande, abundantemente, que el Señor haya tocado nuestro corazón, que el Señor nos haya hablado y que esta semana nosotros reflexionemos y comencemos a alimentarnos día y noche de ese Cordero que el Señor nos ha dado. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por ese sacrificio. Gracias por mis hermanos que están ahí conectados y han estado atentos a tu palabra. Gracias, ayúdanos, Señor, a comprender, ayúdanos a entender, ayúdanos a vivir en esa comunión que tú quieres que nosotros estemos. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si el Señor no ha venido y si el Señor nos lo permite, estaremos nuevamente en la próxima ocasión desde el corazón de la Unión Americana compartiendo palabra bendita de Dios. Dios me lo bendiga, que tenga una hermosa noche y una semana llena de bendiciones. Gloria a Dios.